Ahí está. Bueno, ahí creo que inició la grabación, así que ya podemos largar la clase. Bueno, buenas noches a todos. Empezamos la segunda clase de teoría de termodinámica. Yo normalmente tengo por costumbre, cuando comienzo una nueva clase, lo que hago es o presentar bien un resumen de la clase anterior, o bien atender consultas de ustedes, de los que no entendieron las clases anteriores, para hacer un breve repaso. Y de ahí enganchar. Bueno, la clase de ayer, digamos, fue una clase prácticamente de presentación, así que entiendo que todavía no debería haber muchas dudas al respecto, ¿no? Pero vamos a retomar el hilo donde dejamos el día de ayer, y cualquier duda de vuelta que vayan apareciendo, lo van poniendo en el chat, y a medida que podemos ir haciendo hueco, vamos contestando esas preguntas. Yo voy a intentar ser lo más pausado posible. Todavía no me acostumbro a hablarle a una pantalla sin tener las respuestas de los alumnos, así que también les pido por favor, si voy muy rápido o hay cosas que doy por sobreentendido, paren o pónganme en el chat y volvemos a rever eso, ¿sí? Bien. A ver, vamos a ir habilitando. Ahí está. Bueno, retomemos un poco lo que veníamos hablando ayer. Yo voy a volver a la pestaña que teníamos ayer para compartir. Y si ustedes recuerdan, lo que nosotros ayer mencionábamos era el hecho de digamos, la definición de la materia termodinámica o de la asignatura de termodinámica era que era un capítulo de la física que estudiaba las interacciones que se sucedían entre un sistema y sus alrededores. Ahora bien, habíamos hecho un análisis de lo que implicaba esa definición, ¿sí? El concepto de energía, el concepto de sistemas, y la palabra más importante, que era la interacción entre el sistema y sus alrededores, que obviamente implicaba la determinación de cuáles eran esos límites del sistema. Recuerden que esos límites era muy importante saber cómo fijarlo, porque en realidad lo que uno hacía era mirar qué es lo que sucedía en esa interfaz entre sistemas y alrededores. ¿Por qué? Porque justamente el objeto de estudio de la termodinámica eran las interacciones que suceden entre ese sistema y los alrededores, interacciones del tipo energético. Está bien, acá ya empezamos a hacer algunas salvedades, por decirlo así. Cuando yo hablo de un sistema termodinámico, tengo que tener alguna manera rápida de poder definirlo al sistema. ¿Qué significa definirlo? Más bien, más que definirlo, la palabra correcta sería caracterizarlo. Es decir, tengo que encontrar alguna manera que permita identificar cuál es el estado en que está mi sistema antes de mi análisis, o antes, o al comenzar mi análisis. Es lo que se llama el estado inicial de un sistema. Ahora, ¿cómo marco ese sistema? ¿Cómo identifico, digamos, ese sistema en función de lo que yo necesito estudiar? Vamos a hacer una analogía para que, a ver si me pueden tomar el concepto de lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy una persona que, siguiendo los cánones
capitalistas occidentales y cristianos, me intereso por estudiar una persona en particular. Pero lo que me interesa estudiar de esa persona es su estado patrimonial. ¿Sí? Entonces, si yo quiero estudiar el estado patrimonial de esa persona, no me interesa saber qué altura tiene, si tiene ojo oscuro, si es alta o si es baja. Esas no son variables que me van a identificar el patrimonio de una persona. A mí lo que me interesa saber es cuántas propiedades tiene, cuánto dinero en el banco. Esas van a ser variables que van a caracterizar a mi sistema, a esta persona. Entonces, de esa misma forma, una vez que yo digo, bueno, perfecto, en el momento que la empiezo a estudiar, que en realidad es lo que hace la FIP con nosotros, ¿no? A ver, en el momento de iniciar un periodo, esta persona tiene una casa, tiene, qué sé yo, 100.000 pesos en el banco. Esas son mis variables. Las variables que yo voy a estudiar para definir el sistema. Entonces, acá empiezan a aparecer un montón de facetas de esto que acabo de decir. Si yo, por ejemplo, déjenme que termino de admitir a los que están entrando tarde. Ahí está. Si yo, por ejemplo, analizo el estado patrimonial de una persona en un tiempo determinado, digo, tiene una casa y tiene 100.000 pesos en el banco. Dejo pasar un cierto tiempo y le vuelvo a mirar las mismas variables de estado. ¿Qué significa esto? Que vuelvo a mirar cuántas propiedades tiene, que vuelvo a mirar cuánta plata en el banco tiene. O sea, son las mismas variables de estado que miré al principio y veo que no ha cambiado. Una primera conclusión que yo puedo llegar es que esa persona está en equilibrio, está en estado de equilibrio. ¿Sí? Ahora, si veo de que pasado un cierto tiempo, en vez de una casa tiene dos, en vez de 100.000 pesos en el banco, tiene 300.000 pesos en el banco, eso significa que esa persona ha sufrido un proceso. Claramente un enriquecimiento ilícito, ¿no? No, es decir, ¿qué ha pasado? Ha cambiado su variable de estado a lo largo del tiempo. Ha sufrido un proceso, ¿sí? Su estado final no es igual a su estado inicial. Entonces, siguen entrando. Espérenme un segundito. Insisto con el tema de la puntualidad para entrar, porque si no tengo que cortar la clase para admitirlos. Entonces, volviendo al tema de lo que nosotros llamamos variable de estado y con la analogía del análisis patrimonial de un individuo, por decirlo así, uno lo que hace es, miro en un instante dado de tiempo las variables que me interesan. En el caso de mi analogía era, bueno, cuántas propiedades tiene, cuánta plata en el banco tiene, y si veo el estado final, veo que tiene más propiedades, tiene más plata en el banco, o al revés, tiene más propiedades pero tiene menos plata en el banco. Eso significa que sufrió un proceso. Ahora, para que haya existido un cambio en esas variables de estado, ¿sí? Tiene que haber habido intercambio. ¿Está claro? O sea, durante ese proceso de estado inicial a estado final, en donde tenía una casa, ahora tiene dos, tenía 100.000 pesos, ahora tiene 300.000, evidentemente durante ese proceso de estado inicial a estado final hubo intercambio. ¿Sí? Se compró una casa, Dios. Recibió dinero, ¿sí? Bien. Una de las cosas que uno podría llegar a hacer, siguiendo con esta analogía, es decir, a ver, esta persona en el estado inicial tenía una propiedad y tenía X cantidad de plata en el banco. A partir de allí, digamos, recibe tanta plata, se compra una propiedad, un poquito más adelante vuelve a pagar algo, ¿sí? Entonces, pasado todo ese tiempo, yo puedo
predecir cuál va a ser su estado patrimonial cuando alcance el estado final. ¿Está? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer desde el punto de vista termodinámico cuando analicemos un sistema y sus interacciones energéticas. El problema para todos va a ser identificar cuáles son las variables que tenemos que mirar de un sistema, que se llaman justamente variables de estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar eso? Bueno, primero, obviamente, hay que mirar, hacer una evaluación primero de qué sistema estamos estudiando. Y a partir de allí, poder llegar a identificar cuáles son esas variables de estado. Vuelvo a reiterar, un tema muy importante. Una vez identificadas cuáles son las variables que nosotros vamos a mirar para analizar su estado, en vez de patrimonial sería su estado energético, si nosotros seguimos, este concepto es muy importante, si nosotros seguimos esas variables en distintos momentos, o sea, a lo largo de un cierto tiempo, y vemos que esas variables no cambian, lo primero que podemos asegurar es que ese sistema está en estado de equilibrio. ¿Sí? Está en estado de equilibrio. ¿Está? ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque desde ya le adelanto que van a ver que toda esta teoría termodinámica va a estar basada en el estado de equilibrio. ¿Sí? De hecho, todo lo que vamos a postular, todo lo que se va a definir, va a ser hecho exclusivamente para el estado de equilibrio. Entonces, yo ahora, a ver si me permiten, vamos a definir, antes que nada, o antes de seguir avanzando con este concepto, cuál es los distintos tipos de sistemas que podemos llegar a tener. ¿Sí? Y acá yo voy a incorporé en la página que no debía. Déjenme un segundito. Ahí está. Les decía que vamos a ver, simplemente a recordar, porque esto ustedes ya lo vieron anteriormente, cuáles son los distintos tipos de sistema o la clasificación de sistema que podemos tener en función de qué tipo de intercambio de energía puede hacer a través de sus límites. El sistema más completo, por decirlo de alguna manera, es el sistema que puede intercambiar todo. A través de su límite intercambia energía, intercambia materia, es justamente los llamados sistemas abiertos. Por supuesto, desde ya les digo que es el sistema más complejo para estudiar, porque tiene mucho más variables que los otros. ¿Sí? Después, además del sistema abierto, tenemos también el sistema que solamente realiza intercambios de energía. Esos sistemas, como bien ustedes ya lo saben, se denominan sistemas cerrados. Es decir, si hacen intercambios de tipo energético, ya vamos a ver cómo identificamos los cambios de tipo energético, solamente y no intercambian materia, no intercambian masa, estamos en presencia de los sistemas llamados cerrados, ¿sí? Que van a ver que es el primer sistema que vamos a estudiar. Y por último está el sistema que tiene unas paredes, unos límites pero tan restrictivos que no permiten intercambiar nada, ni materia ni energía. Y esos sistemas, obviamente,
se llaman sistemas aislados. Uno se puede preguntar, a ver, ¿para qué me puede servir un sistema aislado? ¿Para qué me puede servir un sistema aislado si yo de por sí ya sé que no intercambia nada? Y yo lo que quiero estudiar es su intercambio. Porque van a ver que el estudio del sistema aislado nos va a permitir resolver un montón de problemas relacionados con lo cerrado y con los abiertos. ¿Sí? Por eso es importante tener el concepto del sistema aislado. Porque muchas veces lo que se hace para estudiar los intercambios que va a tener antes, o que va a tener a posteriori, perdón, un sistema, es primero lo aíslo bien aislado. ¿Sí? Y después de aislarlo y ver cómo se comporta, recién habilito, por decir así, los límites para que el sistema sea cerrado o incluso abierto. Eso lo van a tener más claro cuando empiecen a resolver problemas. Por otro lado, y acá vuelvo al concepto casi abstracto de que hablábamos ayer de fijar los límites de un sistema, uno puede aislar un gran sistema para evitar que tenga interferencias externas y dedicarme a estudiar los intercambios energéticos dentro de los subsistemas que están adentro de ese gran sistema que aislé. No sé si se entiende el concepto. Es decir, a ver, vamos a hacer una pruebita. Esto por ahora lo corro y agarro mi sistema aislado. Yo tengo acá mi sistema aislado. Y ahora lo que voy a hacer es, déjenme, ahora lo que yo voy a hacer es, dentro de este sistema aislado, considerar un subsistema, considero otro subsistema, considero otro subsistema, tanto como yo quiera, pueden ser 1, 2, 3, lo que yo quiera. Son subsistemas que están dentro de mi gran sistema aislado. Y me dedico a estudiar qué pasa entre ellos. ¿Sí? O sea, estudio las interacciones de este subsistema adentro y respecto de este otro. Y entre este, bueno, yo dibujando soy un desastre, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, ¿y qué gano con esto? Al aislarlo, al poner a los tres subsistemas dentro de un gran sistema aislado, evito que tenga interferencias del exterior. No se preocupen si no lo entienden muy bien ahora. Este tipo de conceptos vamos a avanzar mucho, y sobre todo en la primera parte, para hacer los análisis. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Tres tipos de sistemas en función de su estado energético, o mejor dicho, no su estado, perdón, su intercambio energético. El sistema aislado es el que no intercambia nada. ¿Sí? El sistema cerrado solamente intercambia energía. Y el sistema abierto es el colador, es el que deja entrar de todo, materia y energía. Y te vuelvo a reiterar, obviamente por esa condición, va a ser el más complejo de analizar desde el punto de vista energético. El concepto de sistema aislado también es un concepto bastante, hasta yo le diría, en algunos casos puede ser bastante abstracto. ¿Por qué? Porque yo podría, a ver, si yo tengo un sistema y su alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a mi sistema lo considero subsistema y al alrededor lo considero otro subsistema y a la suma de ambos los aíslo? O sea, aíslo el universo, por decirlo de alguna forma. ¿Es válido? Sí, es totalmente válido. ¿Sí? Hay que ver si después sirve para resolver el problema que quiero resolver. Y vuelvo a insistir en un concepto interesante acá. Un hecho, un evento natural es un hecho y un evento natural. Uno no lo cambia, lo estudia. ¿Sí?
cómo yo fije los límites del sistema no cambia el evento o el hecho natural que estoy estudiando. Cambia mi forma de analizarlo, pero no el evento en sí, no el hecho en sí. Es decir, recuerden la anécdota de Newton y la manzana que le cae en la cabeza. ¿Sí? Si yo estudio ese sistema, puedo, a ver, fijo como sistema la manzana, fijo como sistema la cabeza de Newton, fijo como sistema el árbol con Newton sentado abajo y la manzana cayéndose. ¿Sí? Yo no cambio el hecho de que una manzana se haya desprendido y quedado en la cabeza de Newton. ¿Sí? Cambio mi forma de estudiarlo al fijar los límites del sistema como uno quiere. ¿Está? A ver, permítanme un segundo que acá quiero tener algunas preguntas en el chat. Acá me preguntan si están aislados entre sí dentro del sistema aislado. No. A ver, me preguntan si estos subsistemas, espérenme que marque el láser. Me preguntan si estos subsistemas que están dentro del sistema aislado están también aislados. No, no, no. Estos subsistemas pueden intercambiar, por eso son estas flechas que yo pretendí dibujar acá. Acá va a haber intercambios entre uno y otro, por lo tanto los subsistemas no están aislados. Lo que están aislados es el conjunto total de ellos. ¿Está? Y vuelvo a reiterar que uno hace estas cosas para asegurarse, por ejemplo, de que no se me va a escapar energía para afuera. ¿Está? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo asegurarme que no se va a escapar energía para afuera? Por supuesto que sí, lo puedo hacer, porque uno puede poner los límites del sistema mayor, el sistema que engloba, tan grande de estar seguro que estoy englobando todo, tan grande como llegar a fijar como mi gran subsistema el universo. No sé si se entiende el concepto. ¿Sí? Bueno. Entonces, entre estas formas de análisis, yo voy a insistir mucho en que vamos a repetir una y otras veces el mismo concepto, digamos, ¿por qué? Porque es la forma de intentar, digamos, de que abran un poco la cabeza en cuanto a cómo encarar un estudio termodinámico. ¿Sí? Bueno, y acá viene una serie de cuestiones que de vuelta lo voy a introducir como concepto, después lo vamos a ir desglosando más. Primero, ¿qué queremos? ¿Qué pretendemos? Como termodinámico, estudiar las interacciones energéticas entre un sistema y sus alrededores. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué sentido tiene que uno pretenda hacer esto? O sea, ¿para qué estamos estudiando termodinámica? ¿Qué vamos a ganar con esto? Básicamente, lo que busca cualquier teoría física, independientemente del mecanismo que esta teoría aplique, lo que uno busca es poder predecir. Es decir, a partir de un análisis de un hecho natural, de algo que sucede naturalmente, yo lo que busco es intentar predecir cuál va a ser el estado final que va a tener un sistema después que modifique sus variables de estados. Vuelvo a repetir, después que modifique sus variables de estado, teniendo un proceso. Entonces me interesa saber cuál va a ser el estado final. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, por un montón de razones, desde razones hasta de tipo económica, porque una cosa es poder predecirla y otra cosa es hacer el experimento y ver si lo que yo predije está bien, que en muchos casos lo voy a hacer. En otro caso, cuando yo esté seguro de que mi teoría funciona, ya no voy a necesitar ir a una prueba en un laboratorio o en una planta piloto o algo por el estilo, porque yo sé que si aplico bien la teoría que estoy desarrollando,
si logro predecir, me ahorro un montón de plata. Vamos a ser claros y concisos en eso. Es decir, el poder predecir cómo va a evolucionar un sistema termodinámico me va a permitir llegar a conclusiones en el papel, en donde yo lo único que puse a trabajar es mi cabeza. ¿Está? Que si yo no supiese, si yo no pudiese decidir o cuál es el mejor proceso que puede tener un sistema y cuál va a ser el estado final al cual va a alcanzar, lo que voy a hacer, si no lo sé, si no tengo una teoría que me avala esto, voy a terminar haciendo métodos de prueba y error hasta encontrar lo que yo quería, cuando lo podría haber resuelto en un papel perfectamente haciendo uso de la teoría que estoy desarrollando. Esto lleva o tiene muchas implicancias. De acuerdo al tipo de teoría que uno esté hablando, uno puede dedicarse a estudiar los mecanismos de los sistemas, esto ayer lo hablamos un poco, o puede hacer lo que hace esta termodinámica de tipo postulatoria. ¿Qué hace? Yo tengo un determinado sistema, vamos a intentar dibujar. Yo tengo un determinado, no puedo dibujar, a ver. Ahí está. Yo tengo un determinado sistema. Este sistema tiene un montón de x1, x2, x3, que son sus variables, ¿sí? Son sus variables de estado. No me hagan escribir mucho. ¿Sí? Estas variables de estado, que son las que me caracterizan este sistema, me está diciendo que el sistema que estoy estudiando tiene un estado inicial que está marcado por x1, x2 y x3. ¿Qué es x1, x2, x3? Pueden ser un montón de cosas. ¿Sí? Volviendo a mi analogía del estudio patrimonial de alguien, X1 es la cantidad de propiedades que tiene, X2 es la cuenta bancaria en el banco, X3 puede ser los créditos que tienen otorgados, qué sé yo. ¿Está? Para un sistema termodinámico ya vamos a ver qué tipo de variables son estas. Pero, ¿qué es lo que va a buscar hacer la teoría termodinámica? Con estas variables, con este conjunto de variables que me están marcando el estado inicial, yo lo que tengo que hacer es agarrar estas variables, hacerle un tratamiento termodinámico, un tratamiento de la teoría termodinámica, y como resultado final de eso, tengo que volver a obtener el mismo sistema, tengo que volver a llegar al mismo sistema después de haber sufrido un proceso y tirar los nuevos valores de de X1, X2 y X3, pero en el estado final. ¿Qué quiero decir con esto? Así como está planteado y así como lo van a ver, yo en realidad lo que voy a terminar planteando es una teoría que me va a permitir hacer un tratamiento de datos. ¿Cuál es dato? La variable de estado en el estado inicial. ¿Sí? Que yo someto esos datos a todo un tratamiento que me marca la teoría termodinámica y me dice, después de todo esto, cuando el sistema evolucione de tal forma, las variables de estado que originalmente valían esto, esto y esto, en el estado final van a valer esto, esto y esto. Eso es lo que yo pretendo hacer con la teoría termodinámica y el estudio de un sistema que intercambia energía con los alrededores. ¿Para qué? Bueno, de vuelta, lo que hablábamos ayer, este tipo de estudio, aunque no se haya hecho a través de esta metodología, permitió el desarrollo del ciclo de Otto, que no es otra cosa que el motor de un auto naftero. ¿Sí? O un ciclo de Joule-Brayton, que es cómo funcionan las turbinas de un avión. ¿Está? Y no hubo que construir el motor de un auto y ver, a ver qué le pongo acá, qué hago aquí, para ver si funciona o no funciona, digamos. Había una teoría detrás que es la que avalaba lo que se estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, no hay que perder los objetivos. ¿Por qué yo insisto esto? Porque muchas veces el alumno, y con cierta razón o cierta tendencia lógica, ¿qué es lo que hace? Se pierde en esto, en esta nube.
Porque acá, en estos puntos, en esta zona, en este tratamiento termodinámico, acá es donde nosotros vamos a hacer mucho uso de análisis matemático, vamos a aplicar funciones, y entonces uno, si no tienen claro qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, se va a perder en ese tratamiento. ¿Sí? Entonces, es un tema que vamos a insistir mucho y vamos a ir vamos a insistir mucho en eso. Repasemos hasta acá, ¿sí? Un poco lo que están pidiéndome en el chat. Yo, para hablar de un sistema termodinámico o de un sistema que voy a estudiar, sea cual fuese, tengo que saber qué quiero estudiar. ¿Sí? Es lo que yo le decía, si de un individuo quiero estudiar su estado patrimonial, no me voy a poner a estudiar si es rubio o morocho, si es alto o bajo, si es flaco o es gordo. ¿Sí? La AFIP, cuando nos pregunta a nosotros para cobrarnos los impuestos, no nos pregunta si uno es lindo o es feo, si es alto o flaco, si es... No. Nos pregunta las variables que le interesa para poder cobrarnos los impuestos. ¿Sí? ¿Qué ingresos tiene? ¿Cuáles son sus bienes personales? Su declaración de ganancia. Es decir, hay un cierto número de variables que son las que definen el estado de un sistema dado. En cualquier momento del tiempo de ese sistema. O sea, pero lo primero que uno tiene que saber hacer, lo primero que uno tiene que lograr es identificar ese conjunto de variables que me van a permitir caracterizar el sistema. ¿Sí? O sea, yo cuando estudio algo tengo que decir qué variables mirar, cuáles son las variables que me interesan. Esas variables se llaman variables de estado termodinámico. Esas variables son aquellas variables que si permanecen constantes en el tiempo, me marcan que el estado de ese sistema es un estado en equilibrio. ¿Sí? Es tan importante este concepto que de hecho la teoría postulatoria, esta teoría postulatoria, lo pone como un postulado. Ya lo vamos a enunciar bien, mucho más formal, vamos a dar alguna otra característica de esto. Pero desde ya que el primer concepto importante que van a tener que empezar a masticar, a analizar, es justamente el tema de saber que yo, para hablar del estado de un sistema, voy a tener que identificar primero cuáles son las variables de estado que voy a estudiar. ¿Está? Esas variables, ya vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, a veces tengo la tendencia a irme por las ramas, ir adelantándome en lo que viene, pero vamos a ir paso a paso. Esas variables van a ver que son relativamente sencillas de identificar y van a tener determinadas características, ¿sí? Pero bueno, por ahora me interesa que entiendan claramente el concepto de variables de estado. Es decir, yo quiero saber cómo está ese sistema en cualquier momento, en el estado inicial, al medio o al final, yo quiero saber cómo está ese sistema. Desde el punto de vista de lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Entonces, para saber, es más o menos cuando, a ver, no sé, se me ocurre otro ejemplo, qué sé yo, cuando uno va al médico y el médico le dice, a ver, yo quiero saber cómo está usted. ¿Y qué le pide? Y análisis de sangre. Y un hematocrito, análisis de orina, a ver cómo está funcionando el hígado, ¿Qué es lo que está haciendo? Está leyendo una serie de variables que van a identificar cuál es el estado de uno. ¿Sí? Lamentablemente, cuando uno hace eso, siempre el médico encuentra algo malo. Es como cuando uno lleva el auto al mecánico. ¿Sí? Siempre que uno lleva el auto al mecánico para ver que le diga cómo está el auto, algo mal le van a encontrar. Bueno, que igual. ¿Sí? Es decir, lo importante de esto es que van a tener que saber identificar cuáles son las variables que me describen el sistema desde el punto de vista termodinámico.
Que por supuesto no son todas las mismas. Es decir, yo no lo puedo decir, che, las variables que van a tener que mirar es esta. Va a depender del sistema que estemos hablando. Es decir, puedo estar estudiando el funcionamiento de una turbina hidroeléctrica como puedo estar estudiando, qué sé yo, la caída de una piedra que mueve al caer, qué sé yo, una rueda, no sé. Entonces, cada sistema en particular tendrá sus propias variables de estado. Ese sí es un trabajo que el estudiante o el científico o el que esté investigando desde el punto de vista termodinámico va a tener que saber identificar. ¿Sí? Van a ver, y acá como siempre me adelanto un poco, que nosotros en realidad, para hacerles más simple la enseñanza y solamente de un punto de vista académico, nosotros vamos a utilizar como ejemplo para la enseñanza de todos los sistemas simples. Ya va a estar claramente definido. Entonces, en un sistema simple siempre va a ser sencillo identificar las variables termodinámicas. Pero esto lo hacemos desde un punto de vista didáctico nada más. El 90% de los casos no van a ser sistemas simples, van a haber una mayor complejidad. Y de vuelta, yo no dejo de insistir, pueden ser más o menos complejos en función de cómo uno fije los límites de ese sistema. ¿Sí? A ver, tenemos algunas preguntas por aquí. ¿En el tratamiento termodinámico se busca esforzar para que su estado final cambie? No, no necesariamente. O sea, la pregunta que hacen, ustedes ven en el chat también, y preguntan si en el tratamiento termodinámico se busca esforzar para que su estado final cambie. No necesariamente. Depende. Yo puedo limitarme a estudiar un sistema y decir esto va a evolucionar y va a llegar a este estado final. ¿Sí? Es probable que depende de lo que yo busque. ¿A mí qué me puede interesar? En la mayoría de los casos lo que me va a interesar, en la mayoría de los casos, esto no siempre, lo que me va a interesar son los intercambios energéticos durante el proceso. ¿Sí? Y también me puede interesar que llegue a un estado final que esté de una forma determinada que por algún motivo me interese que esté. Entonces, también puedo estudiar cómo debería ser el proceso para llegar hasta este estado final. ¿Sí? Por eso les digo, cada caso tiene su particularidad y hay que analizarlo como tal. ¿Está? Bueno, y a ver la otra pregunta que hace. ¿Cuál es la relación que hay entre las variables de estado y la interacción que tiene el sistema? Buena pregunta esta. Es justamente lo que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los intercambios energéticos, que es lo que particularmente estudia la termodinámica, van a modificar esta variable de estado? La van a modificar claramente, ¿sí? Porque si hay intercambio energético va a haber un proceso que va a sufrir ese sistema. Si hay un proceso significa que hay un cambio de esa variable de estado. Bueno, ¿cómo van a influir? Es justamente las primeras cosas que vamos a empezar a desarrollar. De hecho, vamos por el absurdo, ¿sí? Yo tengo intercambio energético en un sistema, pero no cambia mis variables de estado. Entonces, eso implica que mis variables de estado no eran las correctas. ¿Sí? Yo debería no elegir bien las variables de estado, porque estoy seguro que hay intercambio energético. Estoy seguro que ese sistema está interactuando con los alrededores. Y las variables que yo tengo como variables de control, como variables de estado, no cambian, algo mal hay. ¿Sí? Algo mal hay. A ver, si yo quiero estudiar, y ahora sí me voy a un ejemplo netamente físico y casi termodinámico, quiero estudiar un cambio en la energía potencial. A ver, dejo de compartir. Permítanme. Bueno, ahí me deberían ver, supuestamente. No sé si me ven. Ahí está. A ver,
si yo quiero estudiar, ¿me están viendo todos ahí? Estoy ahí. Si yo quiero estudiar, perfecto. Si yo quiero estudiar el cambio de este objeto, este es mi sistema termodinámico, ¿tá? Y yo quiero estudiar el estado de energía potencial que tiene esto, digo, perfecto. En esta situación es mi estado inicial, ¿sí? Yo lo dejo caer. Esta es la parte que yo en clase revoleaba el borrador y era mucho más divertido. Acá no puedo. Si acá revoleo algo, viene mi mujer y me reta. Entonces, yo tengo mi estado inicial potencial, de energía potencial de este sistema. Lo hago que sufra un proceso. ¿Está? Y lo dejo caer. ¿Está? Tengo un estado inicial, tengo un estado final. ¿Sí? Ahora, si yo no elegí a la altura como una variable de estado, porque me la comí, porque no me di cuenta, ni se me ocurrió, qué sé yo, no voy a poder identificar cuál es el estado final y cuál fue el cambio de energía potencial. Pero yo sé que mi sistema cayó. Sé que estaba en una posición y de repente está en otra posición. Pero si yo no le medí la altura respecto a algo, respecto al escritorio este, respecto al piso, respecto al nivel del mar, qué sé yo, un sistema referencial cualquiera, y no lo hice, no lo tomé como variable de estado del sistema, en ese caso estoy analizando mal. ¿Entienden? Porque yo sé que hubo una interacción. El sistema cayó. ¿Sí? Ahora, si yo no tomé la altura como esa variable de estado, no voy a notar cambio. Sí, a ver, el volumen. Vamos a suponer que yo para estudiar el cambio de energía potencial de este sistema que ahora está arriba y termina abajo, ¿sí? Analizo el volumen del sistema. Por supuesto que estoy llevando a una situación extrema y un poco absurda, ¿sí? Uno puede claramente en este caso entender que si voy a estudiar cambio de energía potencial, mira, mi obvia variable de estado es la altura. ¿Tá? Este es un ejemplo burdo, casi obvio, pero creo que bastante válido, porque va a haber casos que no es tan fácil de ver. Es decir, si yo someto mi sistema a un campo electromagnético, y yo no sé si es muy obvio que tengo que estudiar la polarización, el cambio en polarización que sufre ese sistema. ¿Sí? Hay cosas que son más complejas, pero hay otras, como esta, en donde uno dice, sí, si vas a estudiar la energía potencial de un sistema, tu variable lógica es la altura. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Más o menos van agarrando el concepto. A ver, acá me preguntan. Las variables de estado, después de pasar por un tratamiento termodinámico, ¿se modifican siempre? A ver, en realidad las variables de estado no se modifican por el tratamiento termodinámico, se modifican porque el sistema sufre un proceso. ¿Sí? Lo que busca el tratamiento termodinámico en realidad es predecir ese proceso o ese estado final del sistema después del proceso. ¿Sí? No sé si se entiende. No es que yo por el solo hecho de aplicar la teoría termodinámica cambio la condición del sistema. El sistema cambia porque evoluciona naturalmente. El sistema va a ir cambiando porque esas variables de estado se van modificando. Vuelvo a mi ejemplo. Es decir, esto va a ir cambiando la altura del sistema a medida que esto caiga. ¿Sí? Yo lo que debería, con el tratamiento termodinámico, predecir, por ejemplo, cuál es la velocidad de esta caja de cigarros antes de que choque con el suelo. Que por supuesto es una respuesta que la física clásica me la da.
robándosela a la termodinámica. ¿Sí? Porque aplica la ley de conservación de la energía. Pero bueno, no significa que yo por el hecho de haberle aplicado el tratamiento termodinámico, esta caja cayó. No sé si van entendiendo ese concepto. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? La fuerza gravitatoria, ¿se podría considerar como obra del Estado? No. La fuerza gravitatoria no es una propiedad de un sistema. O no sé, a ver, qué sé yo. Un planeta puede tener como propiedad la gravedad, dependiendo. A veces uno no tiene que pecar de ser tan absolutista, depende de mi sistema. Yo creo que no, digamos, en los ejemplos o en las situaciones que uno normalmente estudia, la fuerza gravitatoria no es una propiedad del sistema o una variable del sistema. Imagino que si uno analiza a dar a algo a gran escala, probablemente pueda tener que considerar esas variables. Bien, a ver, ¿me podría dar una definición de tratamiento termodinámico? Tratamiento termodinámico es aplicar la teoría termodinámica. Es el objeto de todo lo que vamos a tener a lo largo del curso. Eso es lo que yo llamo tratamiento termodinámico. ¿Sí? Es decir, la definición de tratamiento termodinámico es aplicarle la teoría termodinámica. ¿Para qué? Para predecir. ¿Sí? Para predecir el estado final, para predecir cómo va a ser el proceso. Eso es lo que buscamos estudiar. ¿Sí? A mí me interesa, por ejemplo, y esto lo vamos a ver sobre todo en la segunda parte, yo quiero saber si tengo un determinado vapor de agua en una industria. ¿Sí? Que yo lo uso para calefaccionar algo, un secadero, alguna cosa. Entonces, yo quiero saber si el hecho de abrir o cerrar una válvula, que es la que me va a permitir paso de más o menos vapor hacia el secadero, me va a cambiar la condición de temperatura en el secadero. ¿Y cómo? Dos opciones. Monto mi calderita, genero vapor, pongo la válvula, monto mi secadero y mido. Segunda opción, estudio termodinámica. ¿Sí? Porque en ese caso, la termodinámica me va a decir, mirá, si estás en un gas, a baja presión y a alta temperatura, va a tener un comportamiento de gas ideal, entonces lo que le va a pasar a la temperatura es tal cosa. O, ojo, que ya estás en una zona cercana a punto crítico, te puede pasar esta otra. Eso es lo que hace la teoría termodinámica. Eso es lo que vamos a intentar que ustedes aprendan durante este curso. ¿Sí? Bien. ¿La tensión superficial se considera una variable de estado? No. Ya van a ver por qué. Te estás adelantando. ¿Quién pregunta? Jaramillo. No. No a prima facie. Ya van a ver que después el análisis matemático nos va a dar alguna herramienta para estudiar esto de otra manera. Pero la tensión superficial no es una propiedad extensiva. En un rato la vamos a estudiar. No se preocupe. ¿Sí? Bueno, sigo avanzando. ¿Más preguntas hasta acá? Parece que no. Avancemos de vuelta. Permítame un segundito. Bien. Vuelvo a compartir mi pantalla. Presentar. Ventana. Open board. Compartir. Bien. Ahora, esto que ustedes están viendo del mamarracho que terminé haciendo recién. Lo borramos. Y sigue siguiendo, me sigue apareciendo el mamarracho. Vale, está. Ahora vamos a definir algo importante. Estamos hablando de interacciones energéticas. Eso significa
de cosas que entran y salen de un sistema y intercambian con el alrededor. Entonces, antes de seguir hablando, hay que ponerle un signo a eso, ¿sí? O sea, como voy a hacer después un tratamiento matemático y de análisis, digamos, de las interacciones que hace un sistema, no es lo mismo cuando una corriente sale que cuando una corriente entra. ¿Está? Y acá nosotros tenemos que adoptar lo que se llama una convención de signos. Es una convención. ¿Está? Eso significa que la pone uno y la mantiene durante todo su análisis. ¿Está? Y acá sí hay una divergencia de criterios en función de cómo se desarrolló la termodinámica históricamente y cómo se la está estudiando ahora. Nosotros vamos a seguir la convención, ya les muestro, que se denomina convención egoísta de Planck. Me tomé el laburo hasta de buscar una fotito de Planck, para que no se olviden. ¿Sí? ¿Qué dice la convención egoísta de Planck? Que todo lo que entra al sistema, no importa que sea, es positivo. Y todo lo que sale del sistema es negativo. ¿Sí? Van a ver, y ahora me voy a adelantar un poquitito, de que las interacciones energéticas que puede tener un sistema son solamente de dos tipos. Una se llama trabajo y la otra se llama calor. ¿Sí? Después vamos a estudiar, vamos a desglosar, ya la clase que viene vamos a desglosar con mayor detalle esto. Pero, digamos, sí les adelanto de que si un sistema intercambia energía lo puede hacer a través de dos formas y no de otra manera distinta a esta. Esas dos formas se llaman trabajo y se llaman calor. ¿Qué son trabajo y calor? Formas de intercambiar energía, no son formas de energía. ¿Sí? De vuelta, yendo a mi analogía capitalista, el cheque es plata. El cheque no es plata, es una forma de transferir plata. En definitiva, un papel escrito y firmado por alguien. Papelitos pintados, como le dicen por ahí. El mismo dinero, uno puede decir, che, también es un papel, no es plata en sí, pero lo que le quiero decir en el caso de trabajo y calor son mecanismos de transferencia de energía, no son formas energéticas. Sobre esto vamos a hablar y mucho, ¿sí? Porque lo vamos a ver mucho en teoría y lo van a ver mucho en la práctica. Ahora bien, ¿por qué me adelanto en este momento? Porque si entra calor al sistema, de acuerdo a la convención egoísta de Planck, ese calor lleva el signo positivo. Si sale calor del sistema, ese calor lleva signo negativo. Lo mismo ocurre para el trabajo. Si el sistema recibe trabajo, positivo. Si entrega trabajo, negativo. Esto va en contra de lo que históricamente se hizo. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo histórico de la termodinámica, lo que se buscaba era, como primer objetivo en aquel momento, recuerden, revolución industrial, primero desarrollo de las máquinas y qué sé yo, lo que se buscaba era que cualquier sistema termodinámico le entregue al ser humano, le entregue al hombre un trabajo. Entonces, el objetivo era de que el sistema termodinámico le entregue al hombre trabajo. Entonces, bajo esa premisa se tomaba de que el trabajo que el sistema entregaba era positivo. ¿Está? No así el calor. El calor sí seguía con esta convención anterior. Eso es lo que se llama convención técnica. En los últimos años, a partir de los años 80 en adelante, un poquito más, 90 en adelante, la mayoría de los autores termodinámicos se pasaron hacia la convención egoísta de Planck. Lamentablemente,
en la mayoría de los libros a los cuales todavía tenemos acceso, muchos, pero muchos de ellos siguen la convención técnica. Entonces, cuando uno va a estudiar cualquier o agarra cualquier libro de termodinámica, lo primero que nosotros recomendamos es, ojo, fíjate qué convención usa. Y ya van a ver que hay una forma muy rápida de identificar cuál es la convención que están utilizando. ¿Sí? Por ahora, nosotros adoptamos esta, no la vamos a cambiar a lo largo del curso. Yo siempre aconsejo, nosotros en general, si el alumno decide tomar la otra convención, no está mal. ¿Sí? Si decide agarrar otro libro y utilizar la convención técnica, está bien, porque no es un error. Lo que sería un error es que en el medio del desarrollo de cualquier tema termodinámico me cambien de convención. ¿Ah? O sea, si yo estoy estudiando y aplico la convención egoísta de Planck, la aplico de principio a fin. Si aplico la convención técnica, la aplico de principio al fin. Yo la convención técnica incluso soy un poco reacio a dársela, a explicársela, para que no se confundan, para que se les quede en la cabeza que esta es la que vamos a utilizar a lo largo del curso. No aconsejo que ustedes al estudiar vayan cambiando permanentemente. Sí, tienen que tener la cabeza abierta que cuando leen otro libro que tiene otra convención, hay que estar atento a los signos, nada más. ¿Tá? Vamos a volver sobre esto mucho, no se preocupen. Bueno, una vez dicho esto, acá lo que tengo para reafirmar esto que estamos diciendo es justamente, no sé por qué me sale tan chico. Perdón, ya sé por qué me sale tan chico. Y para que se les grabe bien, todo lo que entra al sistema positivo, todo lo que sale del sistema es negativo. ¿Está? Convención egoísta de Planck. No nos olvidemos de este concepto. Bien, ahora lo que vamos a ver, permítanme un segundito, por si me estoy olvidando de algo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que se llama intercambios energéticos no disipativos. Los intercambios energéticos no disipativos básicamente son transferencias energéticas o intercambios energéticos que suceden entre un sistema y su alrededor en forma de trabajo. Y acá tiene mucho, pero mucho que ver lo que ustedes ya estudiaron en Física 1, en física en general. Es decir, si ustedes recuerdan, porque... Ay, Dios, esperen que hago macana yo acá. Si ustedes recuerdan, la definición de trabajo en física era esta. Vamos a poner acá arriba. ¿Sí? El trabajo generalizado, no importa cuál ni cómo, era el diferencial del trabajo, era igual a fuerza por el diferencial de distancia. ¿Estamos? Es decir, ustedes nos van a ver permanentemente reescribir esto como el diferencial de trabajo es igual a fuerza por distancia. En termodinámica, por las dudas, pregunten a aquellos que son exquisitos en física,
nosotros no vamos a hacer un análisis de tipo vectorial. Si recuerden, el trabajo era una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial. En el caso, nosotros para este tipo de análisis no entramos dentro de ese tipo de discriminación, ¿sí? Para nosotros esto no es un producto escalar, para nosotros es directamente el trabajo igual a fuerza por diferencial de distancia. Se estarán preguntando, aquellos que lo ven por primera vez, ¿qué es esto? Porque me tomé el trabajo específicamente de describirlo. Es una indicación de que ese diferencial no es exacto. Y lo dejemos ahí. Ya le voy a explicar con mayor detenimiento el por qué, qué diferencia existe entre... a ver, yo podría... Esto yo en el pizarrón lo hago con tizas de colores. ¿Qué diferencia existe entre este diferencial y este diferencial? La diferencia desde ya se las aclaro. El diferencial de trabajo es un diferencial inexacto, el diferencial de espacio es un diferencial exacto. Por ahora tómenlo así, después vamos a entrar a ampliar este tipo de detalles. Ahora bien, para seguir estudiando los distintos intercambios energéticos en forma de trabajos, ¿sí? Vamos a ver un listado de las formas más comunes de trabajo, y se llama trabajo cuasi estático, esto porque son infinitesimales, las formas más comunes de trabajos que hay, ¿sí? Bueno, ahora sí voy a ir a algunos dibujitos. El trabajo que más vamos a estudiar nosotros es este. El trabajo mecánico de expansión, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo mecánico de expansión? Surge de agarrar f por diferencial de x, dividir y multiplicar. A ver, para que me entiendan, ya que estoy con el... Si yo digo que diferencial de trabajo es igual a f por diferencial de x, que es lo que voy a decir, y divido y multiplico por el área al mismo tiempo, esto, ¿qué es? La presión. Y área por diferencial de x es diferencial de volumen. ¿Cuándo se aplica esto? A este tipo de sistemas que ustedes tienen acá. Es la clásica, ¿sí? Tengo un cilindro con un pistón, ¿sí? Mi sistema es lo que está acá adentro, lo que está dentro en línea de puntos, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el área? Es el área, esta, la que, digamos, se ve desde arriba, un corte desde acá arriba, esa es el área donde se aplica la fuerza. ¿Cuál fuerza? Esta, ¿sí? Esta fuerza se aplica sobre esta área, que digamos, acá yo tengo un corte nada más. ¿Eso qué provoca? Una variación de volumen en mi sistema. Si yo estoy empujando hacia abajo, voy a provocar una variación de volumen en el sistema. Es una clásica transferencia de energía al sistema en forma de trabajo mecánica de expansión. Ahora bien, yo les pregunto, acá nadie me va a responder porque esto es retórico. Yo pregunto, si estoy haciendo fuerza hacia abajo, ¿sí? Comprimiendo el sistema recibe o entrega energía en forma de trabajo. ¿Sí?
claramente lo que está pasando es que recibe, correcto, me están respondiendo ahí por el chat, recibe. Eso significa que ese trabajo tiene, de acuerdo a mi convención egoísta, tiene un signo positivo. ¿Sí? Ese trabajo es positivo. Este trabajo que está acá, vamos a cambiar de colorcito, este trabajo es positivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué signo tendría en esta situación, analizando este sistema bajo esta circunstancia, qué signo tiene el diferencial de volumen? El diferencial de volumen, ¿qué sería acá? Volumen final menos volumen inicial. ¿El volumen final cómo es? Si estoy comprimiendo, es más chico que el volumen inicial. Por lo tanto, el diferencial de volumen es negativo. ¿Sí? El estado final, el volumen final es menor que el volumen inicial, por ende, el diferencial de volumen, en este caso en particular, es negativo. Entonces, mi convención de signos, la que hemos adoptado, es, creo que uno de los pocos, yo el único que conozco, pero puede haber alguna otra situación, pero es uno de los pocos donde uno se ve obligado por la convención de signos a introducir, con lo que no puedo dibujar bien una flecha, a introducir un signo menos simplemente para hacer cumplir mi convención. ¿Está? Por eso es que el trabajo de expansión mecánico es menos P diferencial de B, menos la presión diferencial del volumen. ¿Sí? Y acá voy a ver si puedo borrar solamente lo que me interesa borrar. Bien, la voy aprendiendo a manejar la pizarrita. Acá les decía de que hay cosas que no tienen que dejar de tener, olvidarse, digamos, que son los errores más comunes que uno ve en los estudiantes. Yo tenía que esto era diferencial, a ver, esperen un segundito, era diferencial de trabajo, era menos P diferencial de B. ¿Sí? Si yo voy a integrar esto, o sea, resolver esta ecuación diferencial, me queda que el trabajo es igual a la integral, a menos la integral de P diferencial de B. Eso significa que esta presión puede ser, en general, en la mayoría de los casos, esta presión es una función del volumen. ¿Sí? El alumno en general tiene tendencia a tomar esa presión como una presión constante y sacarla afuera. ¿Sí? Y uno lo que tiene que buscar, de acuerdo al sistema que esté analizando, cuál es esa funcionalidad entre presión y volumen. Acá me preguntan si en lugar de aplicar fuerza disminuyo la temperatura del sistema. Es interesante la pregunta que me están haciendo. Dice, ¿qué pasa si en lugar a este sistema, en lugar de aplicar una fuerza, disminuye la temperatura? Pregunto, ¿cómo puedo disminuir la temperatura del sistema ahí? ¿Qué tengo que hacer para disminuir la temperatura a mi sistema? Y estoy hablando de temperatura como un concepto que ustedes ya tienen racionalmente traído desde la casa. Todavía no hemos definido temperatura nosotros, pero no importa. Pero ¿cómo harían para bajar la temperatura de ese sistema? Enfriando las paredes. ¿Eso qué significa? Que estaría haciendo que el sistema, estoy hablando siempre con los conceptos que nosotros ya hemos mencionado. ¿Qué es lo que yo haría? Haría que mi sistema evolucione en un proceso en donde intercambie energía en forma de calor, en este caso, es por eso dice enfriando las paredes. En realidad lo que estoy haciendo es provocando que mi sistema intercambie energía en forma de calor, que si voy a bajar la temperatura, ese calor va a salir del sistema y va a tener una temperatura negativa. En ese caso yo no tengo trabajo. No hay intercambio en forma de trabajo.
Mi sistema va a pasar de un estado inicial a un estado final, que puede ser el mismo, puede llegar a ser el mismo que en este caso cuando yo estaba aplicando la fuerza al pistón. El estado final puede llegar a ser el mismo, pero en un caso tengo un mecanismo de intercambio de energía en forma de trabajo mecánico de expansión, y en el otro caso podría llegar a lograr el mismo estado final sacándole calor. ¿Está? Esa es la forma, eso es, esta es la parte que a mí me gusta y que ustedes se vayan interesando. Eso son las cosas que va a estudiar la termodinámica. ¿Sí? Esas son las cosas que nos van a permitir de golpe tener un auto funcionando, una heladera arrancando, un aire acondicionado enfriando. ¿Sí? Este tipo de estudio de los sistemas termodinámicos, así tan sencillo como lo estamos viendo. Bueno, además de el trabajo mecánico de expansión, este es uno de los que más vamos a estudiar a lo largo del curso. ¿Qué otros tipos de trabajos tenemos? Ahora les muestro. Algunos son evidentes, otros son un poquito más complicados. La demostración de estos trabajos, todos los trabajos surgen de la misma fórmula. El trabajo es fuerza por diferencial. El diferencial de trabajo es igual a fuerza por diferencial de distancia. A partir de allí se puede estudiar los distintos tipos de trabajo, que por ejemplo pueden ser un trabajo mecánico de estiramiento. Ahora les muestro. Eso es un trabajo de estiramiento. Tengo una tensión, tau, esto no es T, es tau, porque yo quiero que sea tau, y que logro estirar algo, un alambre, una barra sólida, lo que sea, un diferencial de L. Ese trabajo es un trabajo mecánico de estiramiento, que es igual a la tensión lineal por el diferencial de la longitud. ¿Sí? Van a ser en la práctica algún problema de este tipo. ¿Qué más tenemos? Que por ahí me preguntaban hace un ratito de esto. Tenemos también un trabajo de extensión superficial. ¿Sí? El trabajo de extensión superficial es la tensión superficial por diferencial de área. En este caso, y ahora sí le voy a responder al que me preguntaron, el que me preguntó por ahí, la tensión superficial es una variable de estado. En realidad la variable de estado en un sistema que intercambia energía en forma de trabajo de extensión superficial, la variable de estado es el área. ¿Sí? Acá ya me voy adelantando, pero cuando quieren identificar cuál es la variable que está provocando el intercambio energético, miren el diferencial. ¿Sí? En el caso del trabajo de estiramiento, ¿cuál es la variable de estado? La longitud. En el caso de el trabajo de expansión, la variable, ¿cuál es? El volumen. Esa es la variable de estado. ¿Sí? Porque es lo que va a cambiar. Entonces, y acá vuelvo a este ejemplo que es bastante sencillo de ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo mi sistema, estado inicial, un volumen dado, esa es mi variable de estado. Tiene un volumen inicial de 5 litros, ok. Empujo el pistón, lo comprimo, le entrego energía en forma de trabajo, ¿sí? Después de entregar, hacer ese intercambio de energía, digo, che, mi volumen final es de, si antes era de 5, ahora es de 2 litros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy prediciendo, después de que haga el proceso, mi sistema, estoy prediciendo que el estado final va de un volumen de 2 litros. ¿Sí? Entonces, es lo que yo le mencionaba anteriormente. La variable de estado, que en este caso, ¿cuál es? El volumen. ¿Sí? Después de sufrir un proceso el sistema, me va a arrojar que en el estado final va a tener un valor
de 2 litros, el volumen. ¿Está? Si yo en vez de variable de estado para esto hubiese elegido el color del gas que está ahí adentro, no me cambiaría nada. O sea, el sistema sufrió un proceso de intercambio energético y la variable color es la misma. ¿Está? ¿Eso qué significa? Que elegí mal la variable. ¿Está? Bueno, sigamos con los otros sistemas. Estábamos en el trabajo de físico-químico de extensión superficial. ¿Cuándo se hace este trabajo? Cuando normalmente, por ejemplo, se crea una película de jabón. Cuando se arma una burbuja de jabón, hay un problema en la práctica que van a ver de esto. Es decir, es el trabajo que se hace para vencer la tensión superficial de un líquido, por ejemplo. Acá hay un dibujito. Acá tenemos un dibujo que... ustedes están viendo la pantalla porque yo no veo lo que estoy compartiendo ahora en mi otra pantalla. Supongo que están viendo, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, profe, sí se ve. No sé por qué en mi pantalla adicional dejé de ver lo que estoy compartiendo. En este dibujo, en particular, lo que hay es una película de jabón. El jabón es una de las... tiene la propiedad clásica de tener una alta tensión superficial. Entonces lo que uno hace en este caso es aplica una fuerza aquí que voy armando una película. Entonces lo que esta fuerza lo que está intentando es vencer la resistencia de tensión superficial de esto. Esto es claramente un trabajo de tensión superficial convencional. ¿Sí? Bueno. Ok. Avancemos en otra forma. Esta que vamos a ver ahora es clásica, muy, muy utilizada en la industria, en todos lados en realidad. Es lo que se llama el trabajo mecánico de rotación. ¿Sí? También se denomina trabajo de árbol. ¿Sí? Es cuando el sistema me entrega o recibe trabajo que tiene la forma de un eje rotando. ¿Sí? Que es, por ejemplo, lo que me hace un auto. ¿Sí? El sistema me entrega un cigüeñal rotando, que termina en un palier que mueve la rueda, ¿sí? Pero no es otra cosa que un eje rotando con determinada fuerza. Ese trabajo se llama el trabajo mecánico rotacional y es del tipo tau par torsión de rotación, perdón, M acá lo han simbolizado, y el diferencial del ángulo de giro. También vamos a ver problemas de esta índole. En motor eléctrico, un motor, ¿qué es lo que hace? Me entrega trabajo en forma de un eje rotando. Yo después con ese eje rotando acoplo lo que quiero. ¿Tá? Si yo a un sistema que me da un eje rotando, vamos a suponer, por ejemplo, una rueda, una noria, o una rueda que usa la caída de agua, por ejemplo, eso era muy común antes en el campo, esos molinos de agua, entonces usa la variación de energía potencial que sufre el agua al caer para mover una rueda. ¿Sí? Esa rueda termina dándome un eje rotando. Ese trabajo o esa energía está compuesta tiene dos componentes. Uno es el par torsión que tiene ese eje. Que en este caso, en este dibujito, esto es física, por eso no voy a entrar mucho en detalle. Este par torsor en este dibujo está dado por el producto de la fuerza tangencial por el radio. ¿Sí? Y el otro componente es la velocidad de giro. ¿Está?
A ver, una caja de cambio, una caja manual de cambio de un auto, lo que va haciendo es a una misma potencia. Recuerden que potencia, que es un concepto también de física, es este trabajo dividido por la unidad de tiempo, ¿sí? Una caja de cambio en cualquier auto, una caja manual, lo que hace es, a igualdad de potencia de este conjunto, lo que va haciendo es cambiar los valores de par torsor versus velocidad de giro. O sea, por ejemplo, la primera en un auto tiene mucha fuerza, o sea, tiene un par torsor alto y poca velocidad de giro. Y una quinta o una sexta en la caja de cambio es un auto que se mueve con un bajo par torsor, pero con una altísima velocidad de giro. ¿Sí? Bueno, está relacionado con este tipo de intercambio de energía. ¿Está? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, los otros intercambios de energía que acá los voy a nombrar, ya no tengo dibujito para explicarlo, porque es más difícil de visualizar, son los siguientes. Está, por ejemplo, el trabajo eléctrico de un transporte de carga, es decir, en una pila, cuando yo voy a cierro un circuito eléctrico, lo que hago es, a través de la aplicación de una fuerza electromotriz, muevo una carga. ¿Sí? Normalmente no hago mucho hincapié en este tipo de intercambios, sí es bueno por lo menos saberlo, tenerlo, nada más porque, bueno, lamentablemente ustedes ya no tienen a la física 2 como correlativa de esta materia, o sea que la mayoría de ustedes no vieron la parte ni eléctrica ni magnetismo, ¿sí? Pero bueno, estas son las formas de intercambio de energía. El trabajo eléctrico polarización es el campo de polarización por la polarización. El trabajo magnético es el campo magnético por el magnetismo propiamente. Bueno, y el último, sí, es un tema que también lo vamos a ver muy común, es el trabajo químico, que por ahora lo vamos a definir como el potencial químico del componente J por el diferencial del número de moles del componente J. ¿Está? Bien. Yo creo que no los voy a aburrir más con esto. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Porque, bueno, un poco mi idea es dejar aquí para que ya la clase que viene empecemos con conservación de la energía y los primeros balances que vamos a hacer. ¿Está? A ver, voy a dejar de compartir así me ven la cara. Bien. Si puedo repetir el último. El último es el trabajo químico. El trabajo químico lo vamos a redefinir bien cuando empecemos a hacer los desarrollos de sistemas simples. Van a ver que en esos sistemas uno de los componentes va a ser el trabajo químico y va a tener una clara definición. El trabajo químico se define como el potencial químico por el diferencial del número de moles del componente que estoy estudiando. ¿Está? No les pido que lo visualicen porque, digamos, tiene que ver claramente con sistemas químicos propiamente. Me preguntan si el trabajo químico es el intercambio de calor. No es el intercambio de calor con el medio de la formación de un compuesto. El trabajo químico es el trabajo que se da entre lo que se llama potencial químico y la variación del número de moles. A ver, el trabajo químico es lo que termina provocando que una reacción química suceda. ¿Está? Ya lo vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento y acá me preguntan si está relacionado con redox. Está relacionado con redox cuando la reacción química es redox. Si cuando la reacción química es una reacción de óxido-reducción, sí. Si la reacción química no es de óxido-reducción, no. Digamos. El trabajo químico, ya les digo, el potencial químico es lo que va a impulsar a que haya una variación de un número de moles de un componente dentro de una reacción química. ¿Está? Bien.
acá me piden si puedo explicar de nuevo el trabajo de extensión superficial. El trabajo de extensión superficial es, véanlo, la forma más sencilla de visualizarlo es cuando yo quiero hacer una burbuja de jabón. Es decir, con detergente. Una pajita, lo meto en el detergente, soplo y voy armando una burbuja de jabón. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy ejerciendo una fuerza interna dentro de la película que lo que va a buscar es vencer la tensión superficial, la tensión que tiene esa superficie, y cuando voy venciendo, cuando logro una tensión mayor que la tensión superficial de ese líquido, lo que estoy haciendo es incrementando el área. Entonces, el trabajo de extensión superficial se define así. A ver, inflen un globo, ¿sí? Ustedes tienen distintos tipos de globos de cumpleaños, ¿sí? Hay algunos donde la goma es muy fuerte, entonces tienen que soplar, y soplar con mucha presión para hacer una forma, para lograr inflar ese globo. Y hay otros que tienen una goma muy suave, muy débil, y que es muy fácil de inflarla. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La tensión superficial de la goma, ¿sí? Cuando yo venzo esa tensión superficial, lo que estoy haciendo es cambiarle el área al globo en este caso, ¿sí? Entonces, esa tensión superficial, por la variación del área, es justamente el trabajo de tensión superficial. ¿Está? Bueno, a ver, hasta acá, digamos, yo pararía acá la clase. Seguimos, ya les digo, con los balances de energía la clase que viene. La idea es, esta semana ustedes no van a tener clase práctica, nos vamos a volver a ver el día lunes conmigo, perdón, el lunes feriado, el día martes sería, conmigo para empezar a hablar ya de balance de energía. Con lo cual, recién la primera clase práctica sería el día miércoles, Emanuel, ¿le decía el miércoles 19? El miércoles 19, sí. Bueno, perfecto. Van a ver que todo esto que uno viene hablando en la teoría lo van a volver a ver en la práctica, lo van a volver a estudiar. Lo importante es que vayan masticando los conceptos. Insistimos mucho, si ustedes se ponen a pensar o reven la clase, se van a dar con que no son mucha la cantidad no es grande la cantidad de conocimiento que hemos transmitido. El problema es que son muchos conceptos, es conceptual la cosa. Entonces, vuelvan a releer lo que tienen escrito de la teoría, vean las clases cuando la podamos subir alguna vez. La grabación de la clase de ayer salió bien. Yo la tengo, ahora tenemos que decidir cómo la vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Así que, pero salió completa, toda la parte importante se ve bien, con lo cual ya me quedo un poco más tranquilo. Imagino que esta también va a suceder lo mismo, y vamos a ver qué hacemos, si la subimos a YouTube, si compartimos dentro del aula virtual nada más. Todavía estamos discutiendo y peleándonos con la tecnología respecto de cómo